Muy bien, buenos días estudiantes. El día de hoy nos encontramos una vez más en nuestro curso de Historia Universal con el tema de prehistoria para los alumnos de quinto grado de secundaria. Así es, yo soy el profesor Josimar Chirinos y como vemos previamente en la imagen de fondo, vamos a poder hablar acerca del tema de la prehistoria, ¿no? Un tema muy interesante para poder iniciar este tercer bimestre de el curso de Historia Universal. Pero antes vamos a recordar las recomendaciones de cada clase, ¿no? Antes de continuar con la clase, vamos a mencionar 5 recomendaciones. La primera sería, asegúrate de estar en un espacio calmado, así es, sin mucho ruido, de preferencia. ¿Qué más? De preferencia, coloca tus audífonos para poder escuchar mejor la clase, así es, ¿ok? ¿Qué más? Evita realizar otras actividades mientras observas el video. Así es, evita desconcentrarte y, por supuesto, prestar mucha atención a la explicación de la clase. ¿Qué más? Recuerda tomar apuntes de la clase para tu examen, ya que se realiza por cada clase. Así que es muy bueno, recuerden tomar los apuntes necesarios, ¿no? ¿Y qué más? Anota tus preguntas y o dudas que tengas para que luego puedas compartirlo en la hora de asesoría justamente con el profesor Yosimar. Así es. Entonces, una vez dado estas 5 recomendaciones, vamos a dar inicio al tema la prehistoria. Muy bien, yo sé que tal vez muchos de ustedes ya han podido escuchar acerca de este tema, han podido tocarlo, ¿no? Y seguramente el día de hoy también vamos a refrescar algunas que otras ideas que ustedes ya han podido adquirir antes acerca de este tema. Pero nunca está de más poder aprenderlo, porque de esta forma vamos a saber justamente cómo es que se asociaban, cómo es que se desarrolló nuestra sociedad, digamos, antigua, ¿no? Y no tanto, sí, vamos a decirlo sociedad por el mismo motivo de cómo es que se fueron asociando nuestros antepasados. Bien, entonces, la prehistoria. Vamos a empezar con una definición muy sencilla. ¿Qué nos dice? Es el periodo comprendido entre el surgimiento o aparición de los primeros humanos, hace 2500 millones de años, wow, y la invención de la escritura que data de hace 3500 años. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una gran cantidad de tiempo atrás. La prehistoria se divide en edad de piedra y en edad de los metales. También hay otra división, pero el día de hoy vamos a estar trabajando justamente con la edad de piedra y la edad de los metales. Bien, entonces acá vamos a tener una imagen referencial de cómo es que se ha ido desarrollando o ha ido pasando el surgimiento de los primeros humanos en nuestra tierra. Pues entonces continuamos así. Vamos a ver entonces las edades de la prehistoria. Para ello vamos a tener dos, que ya mencioné previamente ahorita. La edad de piedra, así es, y la edad de los metales. ¿Qué podemos decir de la edad de piedra? Que va a estar conformado por tres procesos, tres fases. Entre ellos va a estar el paleolítico, también va a estar el mesolítico y el neolítico. Bien, estos van a ser pertenecientes a la edad de piedra, profesor. Y ahí nomás quedará claro que no. Ahora vamos a profundizar mucho más en cada uno de estos puntos de la edad de piedra. Y por otro lado también tenemos la edad de los metales que va a comprender dos periodos. El periodo de bronce y el periodo de hierro. Así es. Entonces, una vez teniendo más claro cómo es que se va a desarrollar el tema del día de hoy, cómo es que se está dividiendo esta fase de la prehistoria, ¿no? Esta etapa, mejor dicho, vamos a empezar a hablar de las edades, ¿ok? Ya hemos visto que hay una etapa entera que es la prehistoria y dentro de ello se va a dividir en edades. En este caso, edad de piedra, edad de los metales y vamos a ver los procesos que se dan. Bien, entonces iniciamos con la edad de piedra. ¿Qué nos dice? Es una etapa caracterizada por el uso de la piedra, así es, como materia prima para la fabricación de sus útiles o herramientas. La edad de piedra se divide convencionalmente, bueno, en paleolítico, mesolítico y neolítico, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, antes de seguir, ¿alguno de ustedes ya habrá recordado
o tal vez he escuchado, ¿no? ¿Qué significa paleolítico? ¿Qué significará mesolítico? ¿Y qué significará tal vez neolítico? Sí, yo sé que seguramente más de uno ya tendrá la idea en la mente, o al menos estará ahí a punto de recordar qué significa, ¿verdad? Bien, entonces vamos a verlo ahora. Por ejemplo, en esta edad de piedra, como bien se mencionaba, ¿no? La primera materia que se va a utilizar es básicamente la piedra, ¿ok? La fabricación de las diferentes herramientas útiles que ellos van a utilizar en este entonces es gracias a la piedra, ¿ok? La piedra prácticamente va a sufrir un cambio que el ser humano le va a dar. Ok, vamos a ver entonces cuál es ese cambio que le va a dar el ser humano. Primero, en esta edad de piedra vamos a ver la parte paleolítica, ¿sí? O también llamado piedra antigua. Es el periodo más extenso de la edad de piedra, es lo que nos dice el paleolítico, de hace aproximadamente 4 millones de años atrás. Etimológicamente de dos voces griegas, así es. ¿Ya recordaron cuáles son esas voces griegas? A ver, ¿qué me dice la primera? Es paleo, bien, ¿lo tenías en mente? Antiguo. Y la segunda sería litos, muy bien, que significa piedra. Entonces, ¿qué podemos decir? Que por lo tanto su significado sería o será piedra antigua. Así es, entonces la palabra paleolítico ya sabemos de dónde deriva etimológicamente, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué más podemos agregar de esta primera etapa del paleolítico en sí? O de este primer periodo, que la economía es de subsistencia, es decir, solamente para sobrevivir, ¿no? En el día a día. La forma de vida es nómade, así es, no es muy sedentaria, ¿no? Vendría a ser todo lo contrario. Y las principales actividades son la caza, la pesca y recolección. Muy bien. Entonces, vamos a poder entender acá que las actividades eran bastante primarias, por así decirlo, es decir, bastante básicas con respecto a lo que era la caza, la pesca y la recolección, porque estamos hablando todavía de la edad de piedra, ¿ok? Quiere decir que solamente utilizamos más que todo herramientas de piedra, muy bien. Entonces, aún acá estamos siendo nómades, muy bien, nómades. ¿Qué serán nómades? ¿Recuerdan qué será nómades? ¿Qué es ser nómade? ¿Mm? ¿Trasladarse de un lugar a otro o quedarse en el mismo lugar? ¿Qué será? A ver qué me dice, chicos. ¿Tendrá un lugar estable para vivir una persona nómade? No, ¿verdad? No, sí. Por supuesto que no. Una persona nómade ya es una persona que carece justamente de un lugar para poder vivir, ¿no? Para poder asentarse de manera cómoda, ¿no? Y es así como justamente va a trasladarse de un lugar a otro por cazar, por pescar, por recolectar alimentos, ya que su economía es de subsistencia. Así es. Bien, entonces, ya teniendo claro esto, sabemos que en un inicio le costaba mucho más al hombre vivir, por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de lo que sería el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. Así es. Ya, dentro de este periodo del paleolítico vamos a encontrar estos subperiodos, por así decirlo. ¿Qué vamos a decir del paleolítico inferior? Que se inicia con la fabricación de herramientas de piedra, básicamente. El Homo habilis talla los primeros utensilios de piedra y bueno, va a ser en esta etapa donde se descubrió el fuego. Así es, ¿ok? En esta etapa del Paleolítico se descubre el fuego, su aplicación y su utilización, ¿no? De esta forma también es que se organizaron en grupos llamados hordas. Bien, entonces esta parte o esta etapa del Paleolítico sí va a ser muy interesante, ¿no? Más allá de ser la más extensa, vamos a encontrar que fue justamente acá donde se descubrió el fuego, y no en cualquier parte del Paleolítico, sino exactamente en el Paleolítico inferior. ¿Qué más? El Paleolítico medio. En esta etapa se dieron, nos dice, los primeros indicios de religiosidad, dado que el Homo neandertal, Homo sapiens, realizó los primeros entierros humanos, ¿no? Asimismo, esta industria lítica se perfecciona y se va a extender por parte de Europa, Asia y Norte
de África. Así es. Y acá sí vamos a poder mencionar un poco acerca de algunas que otras herramientas que utilizaban, ¿no? Como el hacha de madera, la azada de madera, que también lo van a poder observar en su libro, ¿no? Y cómo es que la piedra estaba pulimentada. ¿Qué quiere decir ello? Acá, lo podemos ver acá, lo voy a... esperen, a ver. Uy, lo adelanté un poco. Con el puntero láser lo voy a encerrar en esta parte acá. Piedra pulimentada, pulir prácticamente, ¿no? Como diría Miyagi, pulir, así es. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con esto, con este término pulimentado, ¿no? A que justamente la piedra nos iba a quedar de forma puntiaguda. Y claro, por supuesto es que nos sirve mucho más, ¿verdad? Y bien, también están los dientes de piedra, el cesto de esparto y el molino de vivén. Bien, entonces son una de las herramientas que se mencionan en este entonces, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver también que está el Paleolítico Superior, que es la época del Homo sapiens, también llamado hombre de Cro-Magnon, ¿no? Cuyos restos fueron encontrados en Francia, nos dicen, ¿no? En la parte de Europa. Durante esta etapa se produjo la última glaciación, así es, hace unos 40.000 años antes de Cristo, pues, ¿no? Hace unos 40.000 años atrás se produjo esta última glaciación y así fue como surgen también las primeras manifestaciones artísticas y se empiezan a organizar en clanes. Eso ya va variando, ¿verdad? Estamos viendo que cómo es que el comportamiento, la asociación de las personas, ¿no? De estos seres humanos de ese entonces ya pasaban de ser hordas, como nos menciona acá en el Paleolítico, a pasar a organizarse en clanes, ¿no? ¿Puede haber diferencia? Claro que sí puede haber diferencias, ¿no? No solo en el comportamiento, sino con las herramientas que ya pasaban a contar, del Paleolítico inferior hacia el Paleolítico superior. Por eso me refiero a organización, ¿no? Bien, ¿qué más? Acá nos tiene una imagen, un dato pequeño que también lo van a poder encontrar en el libro que dice, la leyenda nos dice que la extinción de los dinosaurios y mamuts marcó el periodo mesolítico. ¿Qué periodo es ese, profesor? Muy bien, el mesolítico es el que va a seguir justamente al paleolítico. Quiere decir que hasta este entonces, el paleolítico inferior, o mejor dicho, hasta el superior, vamos a poder observar dinosaurios, mamuts, es lo que nos cuenta esta leyenda. Sin embargo, una vez que vamos a pasar al mesolítico, ya no vamos a observarlo. Al parecer, ¿no? Y bien, el mesolítico. ¿Qué significará mesolítico? Significa piedra media. Este es un periodo desarrollado aproximadamente hace 1000 años atrás. Es considerado una etapa de tránsito, así es el Mesolítico, caracterizada por cambios climáticos, la extinción de la megafauna y las primeras prácticas de agricultura, entre ellos la horticultura y la ganadería, es decir, las primeras domesticaciones. Así es, entonces acá vamos a poder observar en las imágenes cómo es que aún se realizaban algunas que otras actividades de caza, ¿no? Por supuesto que sí, esto aún va a continuar. Ahora, debemos tener en cuenta que a qué nos referimos con las primeras domesticaciones. ¿A qué nos referimos con domesticar, chicos? A ver, se nos hace familiar tal vez la palabra domesticar, ¿no? De domicilio, de doméstico, ¿se nos hará familiar? Claro que sí, ¿verdad? Es como decir en pocas palabras la acción en que un hombre va a intentar que un animal pueda domesticarlo, es decir, que pueda hasta cierto punto conocerlo en su estilo de vida y de esa forma pueda vivir en armonía con él, ¿no? Que pueda tenerlo en el hogar, que pueda tenerlo en la casa, como muchos de ustedes tal vez también tendrá un pequeñín en casa o pequeñina, ¿no? Ya sea un gato, un menino, un perro, a ellos nos referimos con domesticar. Ellos ya son de casa, ¿cierto? A quienes no podríamos tener en casa, digamos, a estos tipos de venados o algo así. Entonces, miren, en ese entonces ya en el Mesolítico, en la Piedra Media, ya se daba este intento o los primeros intentos de domesticación. Así es, entonces el hombre, digamos que no era tan salvaje del todo, sino también dentro de ello llegaba a razonar. Por supuesto que si quería buscar asociarse, ¿no? ¿Para qué? Posiblemente para sus propios beneficios, al igual que también la agricultura, ¿no? Y bien, entonces vamos a pasar de proceso
ahora con el neolítico. Bien, el neolítico nos dice que es un término que proviene de dos voces griegas igualmente, neo, muchos de ustedes ya lo han escuchado, neo viene de nuevo y litos de piedra, así es. Por lo tanto, el significado es piedra nueva. Muy bien, entonces ya estamos en esta tercera fase de la edad de piedra, ¿no? Que es la piedra nueva o también llamado neolítico. Nos dice que se desarrolló aproximadamente hace 8.000 años atrás y es en definitiva una etapa totalmente diferente a la del paleolítico. Así es, paleolítico fue la primera etapa, ¿no? Entonces el hombre se vuelve sedentario aquí. Ah, ojo, ya va a pasar de ser nómade a sedentario, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque su economía seguirá siendo de subsistencia o porque ya habrá mejorado en ese entonces su economía, por así decirlo? Es decir, sus recursos, dónde podía quedarse y asentarse. ¿No? Claro que sí. ¿Gracias a qué? A la agricultura. Gracias a la agricultura y a la ganadería. Entonces, ahí es donde van a empezar a descubrir ellos una forma de también generar recursos comestibles para ellos mismos. Entonces, al tener una agricultura, al tener una chacrita, ¿tú te quedas ahí o te vas? ¿Te quedarías o no? Tienes que quedarte, ¿verdad? Claro que sí, porque si no, ¿quién lo va a regar? ¿Quién lo va a ver? ¿Cómo te das cuenta si alguien viene o no y se roba todos tus frutos? ¿O cómo te das cuenta que alguien viene o no y vuelve a plantar encima de lo que tú ya también has plantado, ¿no? Entonces, eh, desde ese entonces esta forma de vida ya se desarrollaba así, ¿no? Y el sedentarismo iba a ser una de las características justamente también del neolítico. Así es. Bien, entonces en esta época ya nuestros antecesores eh, ya pudieron hasta cierto punto estar mejores, ¿no? Mejores asentados, por así decirlo, hasta cierto punto más cómodos porque ya encontraban mayores recursos y no solamente era de subsistencia, ¿no? No solamente era de subsistencia. Bien, entonces vamos a ver acá una línea de tiempo que es la siguiente, ¿ya? Esta línea de tiempo nos va a mostrar cómo hace 80.000 años antes de Cristo hubo el hombre neandertal. Luego de ahí vamos a continuar con el hombre de Cro-Magnon, así es que se encontraba en Francia, que lo encontraban en Francia, ¿no? En el periodo, digamos, de esta edad de piedra aún, y de igual forma, eh, continuando a los años 1000 y 3500 antes de Cristo, se desarrolló la agricultura y la ganadería. Así es, este fue un paso muy importante para el ser humano, ¿no? Para el hombre de ese entonces, por supuesto que fue muy importante y hoy en día aún lo es, por supuesto, ¿no? Seguimos viviendo también de la agricultura. Y en 1300 a.C. surge la edad de hierro, así es, la edad de hierro, profesor, pero eso todavía no hemos visto la edad de hierro. Muy bien, ahora también lo vamos a ver. Algunos datos por agregar sería el siguiente, que socialmente se consolidaron como clanes, ¿no? O se consolidaron así nuestros antepasados a través de clanes, ¿no? Y de esta forma iban a formar mayores civilizaciones, por así decirlo, o tal vez no, tal vez me estoy equivocando. Vamos a verlo ahora. Unos datos más sería que surgen también los primeros poblados. Se construyen los palafitos, que eran aldeas cerca de los lagos, ¿no? Y ríos sobre plataforma y estacas. ¿Por qué cerca de los lagos y ríos? Porque hasta cierto punto a ellos les convenía vivir mucho más cerca de donde encontraban sus recursos, ¿no? Como la caza de la pesca, el agua, para poder de esta forma seguir, ¿no? Continuar en ese entonces. ¿Qué más? Este tipo de viviendas son muy útiles para evitar inundaciones por la crecida de los ríos, así es. Entonces, ya vemos que en ese entonces también había mucho ingenio, ¿no? No se construía cualquier tipo de aldea, sino unas en particular llamadas palafitos. Muy bien, acá un paréntesis, va a llegar a haber un periodo de transición, también llamado cuprolítico, calcolítico o el neolítico, ¿no? Este periodo de transición data aproximadamente desde hace 5.000 años y fue donde se encontró el primer metal trabajado por el hombre, ¿ok? En este periodo de transición. Ahora, ofrece grandes ventajas dado que es duradero y puede brindar un filo que permite elaborar diferentes armas. Así es, en este periodo de transición se va a encontrar ya un metal
trabajado. Sí, estamos hablando de un metal, no estamos hablando de la época de piedra aún. Bien, entonces vamos a ver acá. La edad de los metales, ya estamos pasando. Ojo, dijimos que este periodo, ¿no? Esta etapa, mejor dicho, de la prehistoria se iba a dividir en edades, ¿verdad? En la edad de piedra y en la edad de los metales. Entonces ya hemos visto que la edad de piedra, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, que cambió, que mejoró, pero que seguía siendo de piedra. Entonces ahora vamos a ver la edad de los metales. ¿Cuánto realmente cambió? ¿No? ¿Qué nos dice? Es la última etapa de la prehistoria, que comenzó hace aproximadamente 5.000 años, cuando el hombre en el neolítico, es decir, en nueva piedra, ¿no? Descubre los metales, o piedras nuevas, mejor dicho, descubre los metales y comienza a utilizarlos en la fabricación de herramientas y armas. Muy bien, ¿qué nos dice entonces? Que en esta edad ya el ser humano o el hombre, mejor dicho, ya descubre los metales. Así de pronto, hace unos 5.000 años atrás. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que vamos a ver dos periodos, el periodo de bronce y el periodo de hierro. Así es, porque ya habían descubierto estos metales. Entonces, el periodo de bronce es un metal, o mejor dicho, nos podemos decir que el bronce es un metal que resulta de la aleación del cobre más el estaño. Así es, la aleación, digamos, la combinación, ¿no? Del cobre más el estaño. Fue más resistente que el cobre y esta misma resistencia permitió elaborar mayor diversidad de armas. Así es, en ese entonces ya se elaboraban armas. Y de esta forma el comercio se intensificó y surgen las grandes civilizaciones. Por ejemplo, la de Mesopotamia y la de Egipto en ese entonces ya estaban conformándose, ya estaban formándose en ese entonces. O sea, miren la gran cantidad de ventajas que nos sacaban en ese entonces. Nosotros recién estábamos en la época o en la edad de los metales y ellos ya estaban formando civilizaciones. ¿Qué más? El periodo de hierro. El hierro es un metal mucho más resistente que el bronce y el uso que se le dio fue eminentemente bélico, es decir, para armas, ¿no? El hierro fue empleado hacia el segundo milenio antes de Cristo en la península de Anatolia, es decir, en Turquía, y también este periodo se caracteriza por la aparición del sistema esclavista en el periodo de hierro. Entonces, ya estamos avanzando bastante rápido en la edad de los metales. Bien, entonces, eso sería todo por ahora, chicos. Recordemos lo siguiente, tenemos una tarea domiciliaria que está en su libro, ¿no? De texto y van a poder encontrarlo. Está en la página 88, acá no especifica, pero ahí lo estoy colocando a un lado, la página 88. Y recordemos entregar máximo hasta las 18 horas, ¿ok? Bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Yo soy el profesor Yosimar Chirinos y ya nos estamos viendo en la hora de asesoría. Hasta luego.